Ariel Arnal Lorenzo ahora rescata una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana. Es el Atila de tinta y plata, mejor conocido como Emiliano Zapata, con quien el investigador nos da una visión completamente diferente de lo que se ha pensado y decantado en la historia sobre este líder agrario del sur del país. Podemos percibir entre las páginas de Ariel Arnal cómo los zapatistas de la Revolución del 10 estaban lejos de ser heroicos, diáfanos o líderes impolutos, pues la prensa ilustrada de los años revolucionarios se encargaron de mostrar su faz como seres envilecidos, rufianes, ladrones, indígenas, campesinos, indígenas amenazantes y malévolos de la población civil. Es decir, se trasluce el dejo y la mirada de clase que pervivió por encima del levantamiento de noviembre de 1910 y de quienes lo hicieron posible. Con la lectura de las páginas impregnadas de tinta, el investigador muestra cómo tiempo después del asesinato de Zapata, aquel 23 de abril de 1919, se convirtió en una imagen icónica con la prensa ilustrada de los años 30. Cuando los editores y ensayistas hicieron un recuento de los daños y avances de la revolución. Pues mientras estuvo al frente del movimiento armado del sur, Zapata fue vapuleado, denigrado y señalado al igual que su familia, allegados y simpatizantes de su causa. En el momento de revisar lo que se perdió, lo que se ganó en esa posrevolución, en ese momento posrevolucionario, y lo que aún faltaba por hacer, ya en los años 30 del siglo pasado, revisa el autor, que se atrevieron a publicar imágenes en las revistas ilustradas y recuperar el personaje que ya no era una amenaza social, estaba muerto, ¿no? Era una imagen de algo idealizado que no se concretó, pero que los diferentes gobiernos posrevolucionarios pretendían usar para asentar sus laureles de legitimidad. Por ello, la historia reconstruida por el maestro Ariel Arnal es justamente la antihistoria, la no oficial, la revelada desde la mirada del observador agudo y audaz. Una de las mayores aportaciones del libro es su capacidad de generar definiciones claras, como es su definición de tipos sociales. En la imagen, confrontados con la individuación, la identidad, los rasgos y emulaciones simbólicas que le fue conferido al personaje en su modo y estilo decimonónico, para mostrarnos de manera concreta cómo se forjó la imagen del tipo fotográfico zapatista. Esta es una de las aportaciones fundamentales del trabajo de Ariel. Para ello, entran los terrenos del concepto de anulación y resimbolización, así como el establecimiento de la configuración visual de los personajes a partir de los atavíos o maneras de representación gestadas en su momento y con sus propios medios simbólicos visuales. Son las imágenes las que interactúan con el texto y van dando un carisma notable al material. De tinta y plata. ¿Qué mejor título para mostrar el uso de la intertextualidad en combinación con los pies de página que recupera el historiador? Esta lectura permite arribar a un puerto de donde las contradicciones entre sí se resuelven por el marco teórico conceptual adaptado por Arnal a otra realidad e identidad. Son por ello estas fotografías, las joyas hemerográficas de revistas y de la ilustración semanal, que permiten analizar y observar ese otro lado de la moneda, el no oficial, el que busca los matices de la historia para mostrarnos que de carne y hueso hemos sido, pletóricos de prejuicios, de lamento, de amplias luchas inacabadas, con mucho trabajo por delante, para conocernos más y evitar repetirnos como lo hemos hecho y nuestros políticos más hasta la saciedad. Dice John Mraz que este trabajo circuló en fotocopias casi clandestinas durante 10 años, antes de ser rescatado y publicado por el INA. No exagera. Lo sé porque yo fui uno de los beneficiarios de esa circulación pirata
y me tocó discutirla ampliamente con colegas y con estudiantes en diversos seminarios. Atila, de Tinta y Plata, tiene varias virtudes que es necesario plantear. Representa un riguroso análisis de una coyuntura y un tema muy precisos. La prensa capitalina de los años 1910 a 1915 y su propuesta editorial sobre el zapatismo. Hay pocos trabajos en este ámbito de la historia gráfica, fotohistoria o como quieran llamarle, que pongan tanta atención y preocupación en los aspectos conceptuales y metodológicos que se desprenden del análisis de las fotografías y que pasan por una discusión crítica con Barthes, Danton, Bourdieu, Foucault, Dubois, Benjamin, Bartra, Chartier, Burke, entre otros. Ariel Arnal hace todo esto con su pluma, al mismo tiempo rigurosa y amena. Como Wittgenstein sabe que el uso de las imágenes es su significado. Y cualquier reflexión y especulación artística o semiótica tiene razón de ser solo en la medida en que puede vincularse a un contexto dado. Todo el acontecimiento pareciera una coreografía en la que el fotógrafo es el director de escena. En ella, los rurales aparecen apuntando a los prisioneros de forma tal que lucen mejor que nunca todo su atuendo. El sable del oficial federal solo espera las órdenes del fotógrafo, no la inversa, para disparar la cámara. Incluso los personajes que aparecen en el último plano del lado izquierdo funcionan coreográficamente para acentuar la línea de fuga de la fotografía. Bueno, Arnal inserta la estética presente en esta imagen en un orden político más amplio, la necesidad pública de legitimar a las fuerzas rurales en plena víspera de la revolución, atrapadas en una red de corrupción que ya para principios del siglo XX era bastante evidente. La fotografía no solo documenta la realidad, sino que admite una serie de usos y manipulaciones políticas que refuerzan su carácter simbólico. Es un poco el análisis que admite también la fotografía de Manuel Ramos, tomada en diciembre de 1911, en un vagón de tercera en el que puede apreciarse a un rural que observa a través de la ventana y apunta con su carabina fuera del tren. La lectura de Arnal privilegia otra vez los aspectos simbólicos y convierte el rostro individualizado del soldado en el héroe anónimo maduro que protege a la sociedad con serenidad, madurez e inteligencia contra las hordas inmaduras de los rebeldes zapatistas. La divulgación de la imagen en el semanario Revista de Revistas consolida esta propuesta de lectura. Bien, finalmente me detengo en una de las imágenes que más me gustan en lo personal, porque reflejan, desde mi punto de vista, con mayor peso, la originalidad y la gran sensibilidad de la mirada de Ariel como historiador. Se trata de la foto atribuida a Hugo Breme, que retrata en el Hotel Moctezuma a los hermanos Emiliano y Eufemio Zapata con sus respectivas esposas. El análisis del autor va desmenuzando esta imagen como las capas de una cebolla. En un primer nivel, la composición de Breme humaniza a los jefes zapatistas y los muestra como un par de caudillos rurales con su familia, muy lejos de representar a las hienas sedientas de sangre que proyectó la prensa capitalina durante años. Otra posibilidad no excluyente, nos señala el autor, es que la lectura impulsada por los Zapata haya consistido en privilegiar la línea sanguínea directa, fraternal, y enviar el mensaje a sus rivales e interlocutores de que el poderío y la fortaleza del movimiento radicaban en este tipo de aspectos, a diferencia de otras facciones revolucionarias en las que la unidad familiar no tenía ese peso tan significativo. Sin embargo, la imagen proyecta también el concepto
de un ejército no convencional, ya que no excluye a los demás miembros de la comunidad, sino que por el contrario, los incluye. De hecho, se cuelan en la foto. En particular destaca la sonrisa franca de la mujer que permanece sentada en la parte inferior izquierda de la imagen y que nos recalca Arnal que es el único elemento que queda fuera del control de la mirada del fotógrafo y parece burlarse de todos, incluyendo al mismísimo caudillo del sur. Y aquí llegamos al punctum barthiano resaltado por el autor, esto es, a la focalización de la atención en esta mujer, lo que le permite a Arnal sostener que la sonrisa femenina enfatiza la sensación de inseguridad sobre la que descansa la pose fotográfica de los dos personajes masculinos más importantes de esta fotografía, los hermanos Zapata. Por todo ello, remata el autor, esta foto es sobre todo una imagen de reivindicación femenina antes que una fotografía de política masculina. Podemos estar de acuerdo o no con esta interpretación, pero no podemos negar su originalidad y su audacia. Se trata de toda una aportación que no es reivindicada desde una postura feminista, sino a través de la lectura masculina, inteligente y propositiva, que analiza cuidadosamente esta alteridad femenina y la hace pasar de la periferia de un personaje marginal al posicionamiento central de un planteamiento que permea toda la imagen.